Eunice, qué gusto saludarte a nombre del doctor Curcio. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Eunice, pues atento a lo que ocurrió hoy en la mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la parte que utilizó el canciller Marcelo Ebrard para anunciar varias acciones que se van a estar generando, un tema que tiene que ver con estas citas o programar citas a través del WhatsApp, lo del título 42 que también se dio a conocer y que también el gobierno mexicano está muy atento a la implementación del mismo. ¿Dónde debemos poner el acento? ¿Dónde debemos poner la atención a lo que hoy se conoció desde la conferencia mañanera y lo que viene a futuro, Eunice? Bueno, yo creo que pues es importante estas medidas que anuncia el canciller, sobre todo porque muchas de ellas provienen de una exigencia constante de nuestros migrantes en el exterior. Entonces yo veo algunas de ellas pues muy importantes a atender en los consulados, a que los consulados tengan esta apertura más amplia hacia la comunidad, porque ese era uno de los grandes retos en la Cancillería y en los 50 consulados de México. Entonces yo eso lo veo muy bien. Incluso menciona que hasta se presentarán nuevas vías de movilidad laboral, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me preocupa es más bien el tema de los acuerdos que ya se hablaba ahorita con el título 42. Hay que recordar, como ya se decía aquí, que es una medida de salud pública que se extendió varias veces, incluso siguió un camino muy tortuoso en los tribunales, ya que cada vez que iba a terminar esta política, los republicanos metían algún recurso. Hay que recordar que la última vez que iba a terminar era en diciembre. Por eso es que en lugares como Ciudad Juárez había muchos migrantes, principalmente venezolanos, que lo que hicieron es viajar porque esperaban poder ingresar después del término del título 42 en diciembre. 2 días antes de que se diera el término, se canceló el término de esta política. Ahora ya el 11 de mayo parece que no hay vuelta atrás, ya no hay motivo, ya por todos lados está declarado el fin de la pandemia y no podemos seguir manteniendo esta política sanitaria y utilizándola como un control migratorio. Aquí lo importante creo que va a ser de qué forma México va a seguir ayudando a Estados Unidos. El canciller y lo que se ha dicho hasta ahora es que México va a seguir apoyando, ya sin título 42, a recibir a personas de otros países. Y eso sí hay que ver muy bien bajo qué parámetros legales y bajo qué colaboración con Estados Unidos, porque eso es parte del problema. Y la olla de presión en la frontera norte es que pues han regresado a más de 2.7 millones de personas bajo este título 42, también revisando las cifras de los últimos, de las últimas cifras, digamos, de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, observamos pues que hay el mes pasado hubo cerca de 200,000, de poco menos de 200,000 detenciones en la franja fronteriza, entonces pues que es un número importante, y bueno, se espera según los legisladores republicanos que han estado quejándose mucho de este término del título 42 el 11 de mayo, pues según pueden llegar hasta 900,000 o 1,000,000 de migrantes con este término. Estados Unidos ha estado anunciando, por un lado, los soldados, 1,500 que se suman a los 2,500 que ya había, entonces son cerca cerca de 4,000 soldados en la frontera. Luego los centros también en Colombia y en Guatemala para el procesamiento Claro. migratorio, que también esperan que ahí haya un tapón. Y finalmente la colaboración con México y la amenaza constante de aquel que se atreva a cruzar, si va a haber un castigo mayor que antes, incluso 5 años no van a poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, bueno, seguimos por la vía de la seguridad, la militarización y el control, y creo que hay que darle paso cada vez más a la inclusión, a las vías legales, que también México ha insistido ahí con Estados Unidos, y creemos que esa es la única vía que verdaderamente va a ser efectiva, porque entre más difícil sea pasar, Sí. más va a costar y más van a ganar los Por delincuentes. supuesto, porque estás haciendo mucho más difícil ese tránsito, más riesgoso se convierte y estas ganancias puede tener a las personas que desarrollan sus actividades alrededor de la trata de personas, que también cada vez vemos hay más crueldad, hay poco humanismo y por supuesto poca solidaridad con esto que ocurre. Eunice, en torno al otro anuncio, un anuncio, no sé qué tanto lo valores, esta defensoría de personas mexicanas que encuentran en Estados Unidos pues algún tema adverso en materia penal. ¿Esto es histórico? ¿Esto no existía antes?
Bien, los consulados han tenido tradicionalmente acuerdos con ciertos bufetes de abogados allá. Hay abogados que trabajan muy de la mano y llevan algunos casos. También en el momento que Trump estaba en la presidencia, pues se lanzó toda una estrategia de defensa vía la red consular, ¿no? Para poder colaborar con los mexicanos que tuvieran algún problema en este sentido. Entonces, sí ha habido algunas iniciativas, pero esperemos que esta, como la está anunciando el canciller, pues sea con más recursos, más fuerte, ahora sí que más territorial. Eso creo que es lo importante. Hay que recordar que mucha gente pues ya no se acerca a los consulados, ya está por allá y realmente no es un lugar al que asistan demasiado. Entonces creemos que a lo importante para que funcionen estas vías es que sea más territorial, que salgamos del consulado y que puedan a partir de ello pues sí hacer esta defensoría de las personas migrantes. Pero sí me parece interesante el enfoque que le está dando el canciller, sobre todo porque en los últimos meses ha estado cercano a muchos de los migrantes, escuchando también sus demandas. Este tema de las citas es fundamental que cambie porque es realmente un milagro obtener una cita en los consulados por un sistema que hay ahí que falla desde hace mucho y hay quejas desde hace mucho. Entonces, ojalá que estos cambios permitan abrirse mucho más a la comunidad, contribuir en esta defensa que a veces es muy necesaria por el tipo de casos que hay de los mexicanos que detienen y para que tengan un debido proceso y sobre todo, incluso se hablaba hasta de tener la información en varias lenguas indígenas, que también es importante en algunos lados de Estados Unidos porque pues hay una gran población de mexicanos que está allá que ni siquiera habla español, Claro. ¿no? Habla su lengua. Pues sí, vamos a ver de qué manera, ¿no? Y como tú bien lo comentas, das en el punto fundamental, Eunice, recursos. Luego hemos visto que hay muchos buenos deseos, pero hay pocos recursos porque hay recursos que se están destinando a programas sociales o a alguna otra circunstancia, llámese una refinería, llámese un tren o llámese un aeropuerto, y se dejan de atender este tipo de circunstancias o programas que son muy sensibles, sí, pero que trabajan con dinero, que trabajan con recursos y que difícilmente podremos tener éxito si no corren o se existen lo suficiente cantidad de dinero. Pues Eunice, te dejamos, te abrazamos y te deseamos un excelente fin de semana y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, hasta luego, buen fin de semana. Cuídate mucho, es Eunice Rendón.